sé nada. ¿Qué no nada? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Pero entonces qué hacemos? Se tiene que hacer, se tiene que hacer. Se acopla. Sí, se escucha. Es que por eso lo que dicen que haremos también es que no tengo nada. Se han variado la posición, a ver si ahora lo quito. Que es una hora de conferencia. 1, 2, 3. La persona que sí, ahora mismo está abajo. Vale, perfecto. Cuando termine la conferencia, entonces lo subo. Ahora sí, cuando el rector salga, os escucha. Pero el otro, todo, menos el rector, lo podéis bajar todos. Este es uno. Espérate un momento. Número 3, podríamos decir, mesa. Después, te bloqueaba después esta. Le da la palabra al rector y ya cerramos. Número 5. Luego habla José Alberto, que es el número 4. Nosotros es el número 1. Sí, porque yo cuando termine de hablar voy y por el micrófono. Después habla Don Francisco, que es el director, el que está a la izquierda del rector. ¿Vale? Que es el número 3, que es el número 4 en mesa, habla ese. Y luego habla tu director y luego el rector cierra. Tú haces toda la indicación como tú de la gana. Primero al rector, después Ramón.
ese no es amigo mío. Ese es amigo mío. Ah, sí. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, vale. Pues habla, Sí, sí, sí. yo te sigo de agua. Digo, habla un poquito, luego habla ¿vale? Y el rector le va dando la palabra a todos. Y que el Sí, rector, claro. Vale. Autoridades supervisoras. Aquí no han hablado de crisis financiera. Pero claro, no teníamos título subprime, teníamos nuestros propios problemas, que era toda la inversión que se había hecho en el mercado inmobiliario. Que hay que hacer inversión en el mercado inmobiliario, pero igual que hay que hacerla en sectores tecnológicos punta, etcétera. Pero tú no puedes poner, como se dice, todos los huevos en la misma cesta, porque si se cae la cesta te rompes absolutamente todo el balance bancario, para hacer la metáfora. Entonces, el momento es muy, muy delicado, porque España además ha reaccionado lento. España fue lenta en las reformas, fue lenta en darse cuenta que su sistema bancario iba a estar muy afectado. Cuando pudimos hacer algo, cuando los demás lo hicieron, que recapitalizaron por las bravas sus sistemas financieros en el año 2008, cuando cae ese famoso banco de inversiones, Lehman Brothers, que hizo tantísimo daño, nosotros pensábamos que íbamos a resistir bien y no recapitalizamos nuestras entidades, que en aquel momento lo hubiéramos podido hacer porque España podía endeudarse,
en aquel momento los mercados, pues no hicimos nada. Cuando 2 años y medio más tarde nos dimos cuenta que estábamos hasta arriba, pues ya no podíamos ir a los mercados. Grecia ya había caído, Irlanda tenía problemas y los mercados estaban cerrando. Es decir, mercados quiere decir que no podemos colocar deuda fuera. Y me dirá, ¿y por qué tenemos que depender de los mercados? Por una razón que ya acabo de hacer. Porque nosotros hemos financiado esto con el dinero de fuera, no es propio. Si nosotros no queremos depender de los mercados, cuando se habla tanto de los mercados, lo que tenemos que hacer es ahorrar y que los recursos sean propios. En el momento que queremos depender de los demás y que los demás nos presten, pues ya estamos al socaire, ya estamos al borde de esos mercados. Porque a veces dicen, los mercados, ya, bueno, pues no te endeudes. Es decir, no quieres depender tanto de ellos, no estés tan pendiente de la deuda. Y ahora lo que estamos haciendo, reduciendo los niveles de deuda privada y pública para no depender efectivamente de ese dictamen y de esa volatilidad tan grande que tienen los mercados, ¿no? Pero eso lleva su tiempo. Y España ha reaccionado tarde. Ahora que hace falta dinero para el sector bancario, no lo hay. Ahora que hace falta dinero para muchas cosas, no lo hay. Y ahora tenemos pues que ajustarnos y llevar a cabo una dolorosa hoja de ruta para toda la economía. Y, por supuesto, para el sector de la construcción. Antes de adentrarme ya en el sector de la construcción específicamente, ¿qué va a pasar con toda esta situación? Pues, evidentemente, como el euro, además, se creó sin las dotaciones suficientes, es decir, el euro se crea sin suficientes mecanismos de apoyo. Se inventa una moneda única y ya está, pues nada, el balón a jugar ya, pero hay jugadores que se van haciendo más grandes y más potentes, como es Alemania, y otros que se van empequeñeciendo y haciendo cada vez pues, más reducidos y con más problemas, como es el caso de Grecia, ¿no? Y no hay forma de que el grande pueda ayudar al pequeño, pero ojo, están todos dentro del mismo barco. Entonces, si el pequeño coge una enfermedad por debilidad contagiosa, se la puede pasar a todos. Claro, pues estamos dentro del mismo barco aún, ¿no? Y el euro se creó sin nada más, se creó sin una política fiscal, si no única, sin una política fiscal coordinada, mucho más coordinada, sin mecanismos de ayuda para los países con problemas, y eso es lo que ha pasado posteriormente. Cuando el mercado se dio cuenta de que al pertenecer a la moneda única como hace Grecia, como hace Irlanda, como hace Portugal, o incluso España e Italia, tienen un margen de maniobra muy pequeño para cambiar sus políticas, porque claro, en todo el euro tenemos que jugar más o menos a lo mismo. Si estamos dentro del mismo campo, como he dicho, no vamos a jugar uno a baloncesto y otro a fútbol, es decir, estamos todos con el euro y tenemos que hacer cosas parecidas. Y esas dificultades que pudieran encontrar no las van a poder resolver por ellos mismos, porque las políticas no las pueden cambiar. Necesitan dinero de sus socios, el dinero no aparece. El dinero, pues bueno, es difícil que aparezca porque Alemania, por dos razones, y su entorno más duro, Finlandia, etcétera, pues que, primero, que cada país apañe, y como mucho le damos algo. Entonces, claro, ese algo es muy reducido. Hasta ahora se ha creado ya 2 fondos, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y a partir del 1 de julio el Mecanismo de Estabilidad Europeo, pero que tiene medio billón de deudas, de capacidad de financiación, pero ya hay una parte de ese pastel que ya se la han comido otros países. Y España es un país de grandes necesidades, igual que Italia. Es decir, es un cortafuegos, es un vehículo que es muy reducido. Eso por un lado, porque Alemania pues tenía de algún modo miedo a que sus votantes dijeran, no, estamos salvando a estos y tal. Entonces, claro, como tenemos política distinta, ese vehículo pues no se ha hecho nunca suficientemente grande. Y en segundo lugar, Alemania y sus socios nos aplican una hoja que es verdad que en parte es adecuada. Si ustedes han gastado mucho, tienen que recortar su gasto. Y además lo hacen casi de un modo ideológico. Es decir, para ellos la austeridad es un componente que tiene parte de razón, es decir, si nosotros tenemos que apretarnos el cinturón porque no nos podemos permitir determinadas cosas, tenemos que hacerlo, pero ellos los llevan casi hasta el modo ideológico. Pues con estos mimbres, pues ¿qué ha pasado? Pues que evidentemente los países más vulnerables no tienen el apoyo claro de los demás. Algunos de estos países vulnerables lo han hecho bastante mal, como es el caso de Grecia, que ha incumplido en todo, encima no tiene prácticamente gobierno ahora. Pues claro, los mercados dicen a los débiles, porque estos al final pueden hacer saltar el euro. Y es una apuesta que hacen los mercados. Ahí sí que ya entra el terreno de la especulación. Porque si los grandes fondos dicen que el euro se acaba y apuestan a que las ganancias van a estar en dólares o en cualquier otra divisa, pues claro, ellos las apuestas es intentar salir del euro, de posiciones en el euro, pues para hacer el mayor daño posible al final. ¿Y ocurrirá? Yo creo que el desastre no puede ocurrir porque Alemania se vería muy seriamente afectada. Cuando dicen que Grecia se saldrá, pues sí, puede que se salga, es cierto, nadie puede decir que
que no se vaya a salir, pero las consecuencias serán muy graves, no tan graves como decía ayer el economista Paul Krugman, porque yo creo que él ahí no descontaba pues que ya hay cierto ajuste hecho, la reestructuración de la deuda griega hace unos meses, y la voluntad política europea yo creo que es fuerte. Curiosamente, aunque no se trasluzca, aunque no se creen los vehículos, en el momento de la verdad Alemania tendrá que decidir: o vuelvo al marco alemán y entonces mi industria coge por el cuello a Merkel y le dice: nos matas. ¿Por qué? Porque si vuelven al marco, el marco se va a encarecer enormemente y ya Alemania no va a exportar como ha exportado, por ejemplo, en el último trimestre, que hoy hemos sabido que Alemania ha crecido 5 veces más de lo que esperaba. Claro, eso está haciendo Alemania, primero porque es muy competitiva, muy bien hecho, primero porque hizo las reformas en el momento adecuado en el 2005, muy bien hecho, pero también porque tiene un euro relativamente débil y cómodo para ellos. Si no, eso es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que puesta en el disparadero, Alemania tendrá que reaccionar. Puede que Grecia salga, pero entonces sí que será como un experimento, como lo de Lehman, pero yo creo que no permitirán que nada más continúe. Ni permitirán que se contagie Portugal, que a nosotros nos haría mucho daño, ni permitirán que se haga esto un desastre. Porque entonces, si no ocurre esto, entonces, ¿para qué hacemos previsiones? Es que nos va a caer el cielo como Asterix sobre nuestras cabezas. Es decir, no tiene ningún sentido hacer previsiones catastrofistas, en mi entender. Son muy dolorosas, pero no, yo creo que puestos en el final, el Banco Central Europeo hará algo, porque es que si no, se acaba el Banco Central Europeo. Alguien tendrá que hacer algo puestos en el final. La verdad es que estamos jugando mucho en el precipicio, y al final nos podemos equivocar incluso aunque no tengamos voluntad de equivocarnos. Pero evidentemente yo creo que estar entendiendo que vamos hacia la catástrofe permanentemente no debe ser así. Al final también en la economía española estas medidas, con más o menos retraso, con más o menos tino, con más o menos, funcionarán, algo servirán. No vamos a poder bajar fácilmente el desempleo, porque el desempleo para personas cualificadas, como lo sois vosotros, pues permanecerá durante mucho tiempo si a lo mejor os quedáis en España, pero si vais fuera, pues no. ¿Eso quiere decir que os vayáis todos? Ni pensarlo. Me parece que es un error estratégico decir, bueno, es que hay trabajo fuera. Bien, como idea europea está bien que pensemos que todos, es decir, el mercado europeo está para todos, y debemos buscar ahí opciones, al menos de entrada al mercado laboral, que a lo mejor es mejor que aquí, luego puedes volver con experiencia y tal, pero como idea no, pues que se vayan todos los graduados fuera, no me parece lo normal. Pero sí que durante un tiempo, evidentemente, hasta que la economía española pueda tener más empresas exportadoras y competitivas, pues va a ser difícil colocar a los buenos graduados de nuestro país, a todos, y con lo que tendremos que pasar un periodo transitorio al menos en el que alguna parte se irá fuera. Pero también tenemos que ser coherentes. O tenemos que ser claros en que lo que pueda pasar en el futuro de la economía española tampoco podemos pensar que vamos a ser Alemania, que vamos a tener un montón de empresas. Es decir, esto va a aumentar, porque yo creo que hay una estrategia ya de hace años de España de aumentar su I+D, y algunos signos son esperanzadores. España no ha perdido cuota de mercado en el comercio mundial, es decir, las empresas exportadoras españolas crecen más que las demás. Por tanto, es muy poco a poco, representarán muy poco, representan apenas el 20% del Producto Interior Bruto, pero probablemente en unos años representará el 25-27 y estaremos mejor. En eso por un lado. Y otras reformas, pues yo creo que ayudarán. El problema que tenemos es el desempleo de las personas no cualificadas. Las cualificadas, he dicho que puede haber un bálsamo, que es irse fuera un tiempo. Yo creo que sería bueno que pudieran volver luego a nuestro país, pero bueno, si Europa avanza en la idea de Europa, tampoco será malo que haya un poquito más españoles durante un tiempo en Finlandia, tampoco es malo si queremos avanzar en esa idea. Pero los no cualificados son el problema, y España tiene una gran bolsa de no cualificados, porque eso solamente es la construcción, son pocas actividades que pueden volver a crecer dentro de 5 o 7 años algo, pero ya no al ritmo. Y ahí es donde yo creo que podemos tener mayores problemas, ¿no? Y bueno, esperemos que el panorama crítico vaya pasando. Yo pienso, al final, y con esta idea termino en la parte de española, ya me centro en la construcción, yo creo que, desgraciadamente, en los países mediterráneos, por alguna razón de debilidad, de vulnerabilidad, nuestra actitud ha sido un poco, es que no me gusta la expresión, pero voy a utilizarla, de genuflexión ante el poder de Europa Central. Creo que no hemos sabido negociar bien estos 2 o 3 años, no solo España, en general, con Alemania. Creo que siempre hemos sido acobardados, siempre vamos a ver si nos va a chillar, si no sé qué, ¿no? Es decir, es que es una tensión. Y yo creo que España tiene, Italia y otros países, un gran poder de negociación. Nuestros acreedores son ellos. O nos ayudan
o todos nos vamos. Es decir, yo no quiero que España deje de pagar, pero son nuestros acreedores. Tienen que sentarse en la mesa, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de dinero, de euros lo que le debemos. Entonces creo que España tiene que endurecer esta apuesta. España e Italia. No tenemos otra, ¿eh? Porque Alemania solo nos va a pedir austeridad. Yo más austeridad, pero usted tiene que poner dinero encima de la mesa. Porque si no, en el juego va a ser, es decir, perder los dos. Y yo creo que ese elemento, creo que nos movemos hacia ahí. Porque es que nos estamos poniendo en el precipicio. Y va a llegar un momento que alguien se va a tener que dar cuenta de esta locura, porque realmente cada 3 meses, 2 meses esta locura yo creo que no tiene mucho sentido. Bien, ¿qué va a pasar con el mercado inmobiliario de la construcción en nuestro país? Pues está en pleno proceso de ajuste, ¿no? Muy duro. Y voy a empezar por las peores noticias, es decir, habrá construcciones que se han hecho en nuestro país que nunca se venderán. Habrá y alguno está pensando en pueblos fantasma, en zonas de área metropolitana que no tienen ningún sentido, en cerros en la costa que no. Es decir, hay una parte que se va a perder prácticamente completamente. Y por tanto, pero eso hay que reconocerlo. Y esa pérdida si la tiene que asumir el banco, o los bancos tienen que asumirla. O el constructor, evidentemente. Es decir, pero alguien la tiene que asumir. Y eso no podemos seguir pensando que eso va a recuperar buena parte de su valor, porque no va a ocurrir. Ya hemos pasado 4 años y lo hemos visto. Luego hay una serie de activos no acabados, pues que también van a tener un gran deterioro. Porque al no acabar, pues al final no se puede vender prácticamente nada y entonces esa es una situación bastante complicada. Y luego están los activos acabados, las viviendas acabadas. Que ahí tienen una problemática, y las que me refiero a viviendas acabadas que no están en los cerros, que he dicho, no están ahí perdidas, sino que pueden tener un valor potencial. La demora ha servido poco para estas viviendas, porque fueron viviendas algunas que se terminaron en el 2009 y siguen vacías, claro, pero 3 años más tarde eso ha perdido mucho valor, porque no se han mantenido las infraestructuras o la piscina, no sean los jardines o tal. Entonces, estas viviendas, muchas de ellas en poder de los bancos, para venderlas ahora ya no las vas a poder vender una a una como ocurría en el 2005-2006 a los españoles que querían comprar una vivienda. Ahora ya, primero porque los españoles no tienen crédito, no hay casi crédito en el sistema financiero español hasta que se sanee, entonces va a haber poco crédito hipotecario para ese tipo de viviendas. Una solución puede ser el alquiler, ¿vale? Y yo creo que por ahí va a haber algo, es decir, el alquiler se va a reforzar aún más de lo que ha hecho en los 2 últimos años con las nuevas medidas del gobierno, pero yo sospecho que muchas de estas construcciones terminadas van a tener que ser mano de pasto de fondos inmobiliarios internacionales. Buitres, como queramos, pero son los únicos que están dispuestos a comprarlo. Y esos son, pues, que puede ser asociado a un banco de inversión. Y esos no van a pagar más de 30% del valor. Entonces ahí va a haber una pérdida también muy importante. ¿Se debe hacer? Pues yo creo que el ajuste hay que intentarlo acelerar. Porque cuando nos deshagamos de estas viviendas más rápidamente, antes volverá algo de la construcción. Si resistimos, pues evidentemente intentando no vender, porque es que se recuperará, no quiero venderlo a 30. A ver, llevas 4 años, se está deteriorando y cada vez te va a valer menos. Si tiene que valer 30, pues se pone 30. ¿Cuál es el problema de 30? El 30 es que tú lo vendes por 30 y tú debes 100. Si es el caso, si está en propiedad del banco, el banco le dan 30 y a lo mejor el banco la rescató o se lo quedó como adjudicado en el proceso cuando no le pagó el promotor, pues de 70, pero va a tener una pérdida también. ¿Qué está haciendo el gobierno entonces para esto? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, pues obligar a los bancos, a todas estas grandes cantidades de vivienda que tienen, a dotar, es decir, a asumir parte de la pérdida, a dotar una provisión para que puedan venderla cuanto antes al precio que realmente tiene, no al que el banco le gustaría tener o al que todos nos gustaría tener. Y por eso se han hecho 2 reformas financieras, una en febrero de este año, que fue insuficiente, y yo creo que esta también es suficiente, porque hay más pérdida, desgraciadamente ha perdido más valor, pero bueno, son pasos en la dirección correcta, porque van bajando el precio de la vivienda, afortunadamente. Eso sí que está ocurriendo, como ahora comentaré, ¿no? Entonces, esos 50.000 millones adicionales que pidió el gobierno a los bancos, lo que pretenden es que de los activos inmobiliarios que tienen los bancos, ellos asuman a pulmón una pérdida de 50.000 millones y por tanto van a poder vender todos esos activos inmobiliarios, el conjunto, por un valor inferior, es decir, por 50.000 millones menos. Si, por ejemplo, tienen algo que vale en conjuntos, vamos, que las viviendas que tienen los bancos,
pues tengan 300.000 millones o 280.000 millones, lo que sea. Pues ya van a poderlo vender porque el gobierno les obliga a asumir parte de la pérdida por 230.000. Ahora les pide otros 30.000. Pues claro, va bajando y va ajustándose. ¿Cuál es el problema? Que esto no se puede hacer lo suficientemente deprisa, porque lo ideal sería que, ¡pum!, hoy pudieran asumir todo el coste. Es decir, la bajada brutal. Pero ¿cuánto es eso? Eso es tan cantidad de dinero que los bancos no resisten, entrarían en pérdidas masivas. Y el gobierno no tiene dinero para apoyar, como han hecho otros países, eso, porque podría apoyar y dice, bueno, pues yo te doy un préstamo o yo facilito un vehículo en el que esa pérdida que tú ahora tienes que asumir, pues la cubre el Estado y tú ya me lo devolverás o yo me quedo con el banco. Claro, lo que no vamos es a darle dinero gratis a nadie, ¿no? Y eso no se puede hacer. Entonces esto hay que hacerlo paulatinamente. En todo caso, el proceso se está acelerando. Los bancos también cada vez se dan cuenta que la promoción inmobiliaria es problemática y están más por la labor de venderlo más deprisa. Y cada vez hay más posibilidad de comprar cosas razonables, porque además te dan el préstamo. Esto verdaderamente es una desdicha para el resto de constructores y promotores que quieren vender sus propias viviendas, porque a ellos o a personas que quieren deshacerse de su vivienda porque se cambian de lugar y tienen que vender la propia ahora para irse a otro sitio, y ellos pues no lo venden fácilmente porque no tienen el préstamo. Pero es un proceso necesario, que ojalá lo hubiéramos hecho hace 4 años, pero evidentemente no lo hemos hecho. En todo caso, el ajuste también se está produciendo muy lentamente y yo debo comentarlo debido a otra razón. Se ha refinanciado mucho. Como se demoró la toma de decisiones, pues los bancos dijeron, bueno, vamos a refinanciar el préstamo a los promotores y tal, con la esperanza de que al año, dentro de 2 años, estaremos mejor. Y la situación ha mejorado. Con esa refinanciación, lo que se ha hecho es postergar los problemas y generar más dudas sobre los bancos españoles, porque claro, no se sabe muy bien los préstamos que se están pagando. Entonces, este elemento también hay que intentarlo cortar, para que el ajuste se produzca a la mayor brevedad posible. Por eso, la nueva reforma del Gobierno lo que pretende es, de los créditos sanos, pues que también doten, también haga una provisión, diciendo, hasta de los sanos, para forzarte a que tú vayas a ir deshaciendo y haciéndote el ajuste más brusco. También sabéis que se ha pedido, para intentar calmar los nervios de los inversores, se ha pedido una valoración de los activos que tienen las entidades financieras españolas. Se va a pedir a 2 entes independientes y esperemos que lo que salga de ahí no sea muy malo, porque si no, evidentemente, alguien va a tener que poner el dinero y eso habría que tenerlo bastante preparado en nuestro país, ¿no? Entonces, estos 2 temas de las provisiones y de la refinanciación yo creo que son muy importantes. ¿Cómo está siendo el ajuste del precio de la vivienda? El precio de la vivienda en nuestro país, desde el pico hasta el día de hoy, pues ha caído entre el 25 y el 30%. ¿Por qué digo en torno? Porque deberíamos haber una cifra. Pues porque tenemos muy malas estadísticas de precios en España. Entonces, como de la vivienda. Como tenemos malas estadísticas, dependemos, el INE hace sobre el stock de vivienda, las tasadoras hacen sobre la vivienda nueva, sobre las que hacen tasaciones, es decir, a cada uno le hace una valoración, pues no tenemos buenas estadísticas, ¿no? Lo que está claro es que sí que se ha producido un cierto ajuste del 25 y 30%. ¿Queda algo? Pues sí. Yo creo que queda algo por hacer y por eso la gente tampoco se decide a comprar vivienda. Pero creo que también eso es un error, porque si tú encuentras ahora la vivienda de tu vida y te da un préstamo, que te gusta, y te da un préstamo al banco, igual esa vivienda dentro de 3 años que han bajado un 8% más o un 10% más ya no lo encuentras. Entonces, pienso que esto se va a ir notando y poco a poco entiendo que la gente también irá comprando más de la vivienda. ¿Dónde se ha producido más el ajuste? Pues en las grandes capitales y en aquellas comunidades autónomas que dependían menos del ladrillo. Por ejemplo, yo creo que en Madrid y Barcelona, en La Rioja, en Navarra, que dependen menos, incluso en parte en Galicia, ahí el ajuste se ha producido en buena medida. ¿Dónde se ha producido menos? Pues donde dependemos más del ladrillo y tenemos más por vender y economías más débiles ahora, porque, claro, si dependías más del ladrillo, quiere decir que más gente vivía o era empresario del ladrillo, entonces, o trabajaba, entonces, evidentemente, esa es más difícil de ajustarse, ¿no? Y ahí queda más ajuste por hacer, ¿no? Entonces, para todos aquellos que evidentemente os querráis plantear pues, una actividad en este ámbito, probablemente ya pueda empezar a haber alguna oportunidad en Madrid o Barcelona, o en las grandes capitales, y probablemente, os digo, en las comunidades autónomas donde se depende menos. En todo caso, siempre en un contexto muy austero, en un contexto en el que ya no se vuelve a las alegrías, porque nunca va a volver el caño del dinero, ni todo lo que... y yo creo que los españoles hemos aprendido que tenemos que cambiar de modelo productivo, es decir, que hemos aprendido que esto ha sido muy doloroso, ¿no? Pero yo creo que algunos elementos positivos hay. Otras opciones, evidentemente, que
que yo creo que son potencialmente interesantes, es bueno, todo lo que es rehabilitación de edificios. Yo creo que ese es un campo interesante. Yo creo que el proyecto del Gobierno de vivienda al alquiler, o para vivienda al alquiler, puede potenciar algo esta actividad, pero, repito, el proceso es muy, muy lento. En España varían las estimaciones, pero tenemos, según la estimación más conservadora, entre 700.000 viviendas sin vender, y la más así, más brutal, el 1,2 o 1,3 millones de viviendas sin vender. Eso lleva tiempo, porque cada familia española cuenta ya con 1,2 viviendas. Entonces, tampoco es que haya en propiedad, por lo tanto, no es fácil que estén por la labor de comprar muchas más cosas. Y dos elementos, yo creo que hay tres elementos en concreto que yo creo que son importantes para terminar mis reflexiones, intento que sean un poco más optimistas. El primero es menos optimista. Yo creo que esta es una industria muy concentrada y algunas de estas constructoras grandes les queda por sufrir porque han estado mantenidas en este proceso de mantenimiento de las grandes empresas y de las entidades financieras, ¿no? Este yo creo que es un elemento que se corregirá, es decir, cuando se reduzca la capacidad del sector, estas yo creo que van a sufrir también una corrección. Y yo creo que dos elementos importantes. España, tal como ocurre con otras ingenierías, o como en otras actividades como las ingenierías de caminos, puertos, aeropuertos, agua, etcétera, que estamos exportando esas capacidades con empresas españolas, es decir, no estoy diciendo que se vayan fuera, sino con empresas españolas. Yo creo que en materia de construcción de viviendas también tenemos unas enormes capacidades exportadoras. Hemos estado muy centrados en nuestro mercado doméstico. Todo el mundo dirá, qué fácil, ¿no? Ahora me tengo que ir a Marruecos. ¿Por qué no? Me tengo que ir a Latinoamérica, donde tenemos capacidades de hacerlo. Uno dirá, bueno, Argentina no, porque está ocurriendo lo que pasó con YPF, a Bolivia. Bueno, no. Es decir, estoy hablando donde realmente tenga voluntad, y de hecho ya lo hay en Brasil y en muchas zonas han ido empresas constructoras y promotoras españolas porque tienen una experiencia y unos conocimientos muy importantes. Pero, ojo, tienen que ser empresas españolas. Pero, no estoy diciendo que se vayan y que no vuelvan nunca más estos recursos. Yo creo que hay una vía muy importante de exportación de estas actividades y capacidades que deberíamos explotar. Y desde luego, lo que sí que tenemos que apostar todo por el futuro es por la calidad. Ha mejorado enormemente, yo creo, que la calidad de la construcción en nuestro país como media, pero evidentemente el futuro pasa por la calidad. Ya no solo me refiero a la domótica, sino en todo. Es decir, tenemos que pensar que no podemos hacer construcciones donde no se van a vender nunca. Es decir, la calidad pasa por la elección del suelo y dónde está. Por supuesto, respetando el medio ambiente y los recursos naturales. Estoy diciendo, pero pasa desde ahí hasta todo lo demás. A que se hagan buenas construcciones, a que sigamos teniendo, porque eso nos ha perdido, el prestigio, yo creo, de nuestro buen hacer en la actividad de la construcción de viviendas, yo creo que se nos ha perdido. Sí que nos ven con problemas para digerir esta comida tan pesada, pero nadie pone en duda lo otro. Entonces, ya que se dio ese paso en la última fase del ciclo, con los excesos, que también hay, repito, porque hay sitios en el Cerro y sitios que no hay, pero sí que se ha mejorado enormemente la calidad de la vivienda en España. Cierto es, conforme aumentaba la calidad de vida de nuestro país, evidentemente que mejoraba y todos nos volvíamos más exigentes. Pues que no demos ese paso atrás, porque la calidad al final es la competitividad. España podrá competir en costes, pero en costes será con nuestros países más cercanos. España nunca puede competir con costes con economías y países que no tienen democracia o donde se explota la gente. No podemos competir en eso. La única forma es con calidad. Calidad de todo tipo, es decir, repito, saber elegir bien, saber diseñar productos de vivienda que puedan ser muy interesantes y eso es aplicable, repito, a toda la economía española. En suma, y con esto termino, estamos en un momento muy delicado, muy complicado de la economía española y del mercado inmobiliario, del sector de la construcción, que además es por donde es el eje, por donde pasan, junto con el sector bancario, por donde pasan nuestras principales desdichas en nuestro país, ¿no? Y por tanto, el estado de pesadilla que en este momento nos encontramos, que no se nos olvide que nos despertamos de las pesadillas, es decir, que al final de los sueños también. El sueño fue hasta el 2007 y ahora estamos en una pesadilla demasiado prolongada, cierto es, pero también esto terminará en algún momento porque no veo yo otro camino. Es decir, si esto no termina para nuestro país, dentro de un año estaremos diciendo que el euro no lo queremos. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nunca va a llegar al final, porque si llega así, evidentemente
con mucho dolor, pero pues, tendremos que tomar decisiones muy dramáticas, porque lo que está claro es que la gente quiere trabajar, la gente no quiere el euro por narices, lo que quiere es trabajar, y tener un futuro y tener 30 años por delante, ¿no? O 40 años de trabajo. Entonces yo confío en que poco a poco Europa, ahora que puede producirse sobre todo algún acontecimiento más grave, como es el tema de Grecia, aprenda la lección. Y nosotros, nuestros deberes en austeridad, en ajuste del mercado inmobiliario, del sistema financiero, etcétera, lo que tengamos que hacer lo hagamos, pero tengamos también el colchón de unos socios que nos apoyan y que permiten que este proceso tan doloroso de ajuste, repito, inmobiliario, bancario y económico de nuestro país, pues podamos llevarlo mejor de lo que lo hemos llevado hasta ahora, en una situación, repito, de mucha tensión. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Tiene a continuación la palabra don Ramón Arenas Guerrero Ruiz, gerente de prevención Aremat, Sociedad Limitada. Buenos días. Yo la verdad es que no sé muy bien qué hago esta mañana aquí, porque, bueno, yo principalmente me dedico a la industria avícola y aunque también me dedico a la prevención, pues en la última época y fruto de la situación actual, pues he tenido que reconvertir mucho de lo que he trabajado hasta ahora. Y cuando digo que no sé muy bien qué hago es que me decían, uy, tienes que hacer un diagnóstico de la situación, las perspectivas de futuro y las inversiones. Y claro, al final te tienes que venir hablar de economía, como bien ha hecho el profesor Santiago, el ilustre profesor, con el cual desde luego estoy muy de acuerdo en casi todo, pero hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo evidentemente tengo que deciros a los jóvenes que la situación actual y el diagnóstico es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Pues hombre, don Santiago Carbó nos decía que había fallado el mecanismo regulador, que había fallado el Banco de España. No, en España han fallado más cosas. En España nos olvidamos de que la principal industria es el turismo. La construcción ha sido muy importante, pero la principal industria de España es el turismo. Y en eso hemos fallado, y no lo queremos reconocer. Ha fallado unos ayuntamientos haciendo cosas que no debían, por tal de coger dinero y hacer centros culturales, piscinas, teatro, asfaltar calles que no hacía falta, poner farolas donde no hacía falta y, evidentemente, recaudar dinero para hacer cosas. Y se han puesto terrenos en valor que probablemente no se tendrían que haber hecho o se tendrían que haber hecho de otra manera. Ha fallado que en esos ayuntamientos se ha dado fe, el secretario municipal, de que todo estaba correcto. El notario ha dado fe de que todo estaba correcto. La Junta de Andalucía ha cobrado transmisiones patrimoniales. Digo la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha o el de la Generalitat de Cataluña, me da igual. Y el Gobierno central cobrando IVA. Y resulta que aquí ha habido personas extranjeras que han venido, que eran el motor, y que resulta que se han encontrado con que lo que han comprado, pues le dicen que lo tienen que tirar. Y si no lo tienen que tirar, no tienen agua, no tienen luz, no tienen... O sea, todo eso ha fallado. Es impresionante el daño que nos ha hecho el caso Malaya, todos los casos de corrupción. Que no sea políticamente correcto decirlo aquí, pero yo lo digo. Hombre, es verdad que Alemania nos está apretando las tuercas, es verdad, pero yo preguntaría, si sigue apretándonos las tuercas, Alemania se tendrá que dar cuenta que el 70% de su producción se lo vende a los países limítrofes. Con lo cual, si nos ahoga, si nos deja sin dinero, pues será muy avanzado en tecnología y en vender y serán los primeros exportadores del mundo, pero no sé dónde. Desde luego, a los países del entorno no, con lo cual las cosas se volverán a equilibrar. Es mi punto de vista. Y hombre, dicho esto, que es el diagnóstico de la situación actual en la que os encontráis vosotros, que no difiere de verdad, no porque os dediquéis o vayáis a dedicar al mundo de la arquitectura y de la construcción,
no difiere en nada de cómo está el resto del país, de cómo está el resto de sectores. De verdad que no. Y fijaros que yo me dedico a la prevención, promuevo parques industriales conjuntamente con los empresarios granadinos, me dedico al tema agroindustrial y están todos los sectores igual. ¿Por qué están todos los sectores igual? Porque, como bien decía el profesor, resulta de que los bancos se dedicaron a ser constructores. Es que se dedicaron a ser constructores. Es que cuando cualquier empresario que no se dedicaba a la construcción llegaba y le pedía dinero al banco, le decía, es que con los ratios que tienes no te podemos dar crédito. Eso era antes. Y ahora resulta que es que como no hay dinero, pues tampoco se nos da crédito al resto de las empresas. O sea, no solamente al de la construcción. Con lo cual, las dificultades son iguales para todos. Es verdad que hay futuro. Yo de verdad que es que lo creo que es así. Hombre, a mí me da pena. Yo que ya no peino ni canas, me da pena de lo que hemos hecho con nuestro país, sinceramente. Por indolentes, por dejarnos llevar. Yo me siento responsable también. Antes salían los más pobres y menos preparados. Hoy salí los más preparados. Es verdad que eso, el futuro para vosotros por lo menos es prometedor. Es verdad que a España le va a costar una inmensidad y le va a costar muchísimo esfuerzo recuperaros. ¿Por qué? Porque evidentemente este país, esta sociedad, vuestros padres, los que somos padres, hemos invertido, y el Gobierno, hemos invertido muchísimo capital en formaros. Y ahora lo mejor, os vais. Por lo tanto, como bien decía el profesor, no hay que tener miedo a salir, pero sí que es una pena que se va lo mejor de este país a producir a otro. Y eso nos va a costar. Y nos va a costar recuperaros. Pero yo quiero decir que, evidentemente, si nos unimos todos y nos cogemos de la mano, saldremos, seguro. Porque, mirad, yo puedo hablar de los años 70, de atrás no puedo hablar, pues tampoco soy tan mayor, pero peor estábamos a mediados de los 70, peor que en estos momentos, donde evidentemente casi todos los que estudiaban, casi todos, era porque tenían recursos, los que no tenían recursos económicos no podían estudiar, casi todo estaba, vamos, que un 10% de la población tenía el 100% de la riqueza, o el 95% por dejar algo. Hoy eso, evidentemente, se ha diluido un poco y es verdad que hay una clase media productiva en España y una clase media que vive y trabaja y crea riqueza en España y que evidentemente en los años, a mediados de los 70, no existía. Hombre, yo también diría que las inversiones llegarán. Estoy de acuerdo con el profesor en que cuanto antes se arregle el problema, antes saldremos. Pero aquí yo sí que creo que hay que hacer un llamamiento precisamente a la banca y a los poderes públicos. Y el principio de la solidaridad. Yo estoy de acuerdo con que hay ciudades fantasmas, pero precisamente porque hay ciudades fantasmas yo no creo que se tengan que destruir ni creo que se pierdan. Yo creo que debería de funcionar el principio de la solidaridad y todavía en España hay mucha infravivienda, muchos jóvenes que necesitan vivienda, con programas de alquiler baratos o incluso para la gente que no pueda, que tenga una vivienda digna, por ahí es por donde se le debería de dar el enfoque. Es mi aportación y desde luego yo lo seguiré reivindicando en todos los foros que haga falta. Y para terminar deciros que evidentemente hay futuro. Y hay futuro si sabemos cuidar nuestra industria principal, que es la industria del turismo. No nos tiene que dar vergüenza de decir que somos un país de servicio. Lo podemos decir claramente, somos un país de servicios. Pongámonos a trabajar, a hacerla, que sabemos hacerlo, evidentemente mucho más dinámica, que podemos hacerlo, que además somos atractivos y que además tenemos algo que los demás no tienen. Y como bien decía el profesor, somos un país receptor porque tenemos sol, porque tenemos calidad de vida y que evidentemente la tenemos que poner a funcionar y dejarnos del victimismo y decir, somos capaces y todos cogernos de la mano y salir como lo hicimos en los peores momentos, después de una guerra civil, en los años 70, con la llegada de la democracia y yo creo que estamos infinitamente mejor. Gracias y desde luego trasladaros muchísima ilusión, muchísimo optimismo, porque aquí o fuera de aquí vuestro futuro
lo tenéis. Ánimo y adelante. Muchas gracias, Ramón. Tiene a continuación la palabra don José Alberto Sánchez del Castillo, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y presidente del Consejo Andaluz de Arquitectura Técnica. Muchas gracias, querido rector. Buenos días a todos. En primer lugar, voy a ser muy breve porque tenemos el acto importante, que es la inauguración de esta Semana de la Construcción. Y quería agradecer, por supuesto, a la dirección de la escuela, en la persona de mi compañero José María Cueto, por la invitación para estar aquí en este acto. He de felicitar a la organización de la Semana de la Construcción. El hecho de que se hable de construcción, y no solo de ello, sino que se hable de innovación, yo creo que es la línea en la que tenemos que seguir no solamente los profesionales que estamos en la calle, sino fundamentalmente los alumnos de esta escuela y los que en breve serán egresados. El futuro, recojo palabras de los que me han precedido, va por ahí. Apostemos por la innovación, apostemos por la calidad. Por eso, mi reconocimiento a la organización de esta semana, por el esfuerzo, a la comisión personificada en su directora, la profesora Cruz. Creo que es una iniciativa importante, ya viene de antiguo, y hay que seguirla y, a pesar de dificultades, apostar por ella. Por eso, creo que es importante en actos como estos el que se conciten voluntades, en este caso, entre universidad y empresarios. Por ahí tienen que ir las líneas, por ahí tienen que ir los expertos. Tenemos que estar conjuntados empresas, funcionarios y, fundamentalmente, esta es la casa en la que estamos, la universidad, que es donde van a salir los futuros titulados. Yo, hablando de las reflexiones que ha hecho el profesor Carbó, en las cuales estoy bastante de acuerdo, y le agradezco precisamente que haya empleado un lenguaje entendible por todos nosotros, es decir, los que no somos duchos en esas materias. Creo que lo ha expresado con una claridad, por eso mi felicitación, profesor Carbó, por esas reflexiones. Y ha dado una pista, creo que importante. El mundo se nos ha quedado pequeño, estamos en el contexto europeo y precisamente en esta escuela se sigue luchando por eso. Y es con el tema que no puedo quitarme de decirlo aquí públicamente, del tema del título de Ingeniería de Edificación. Por ello, porque es el que nos equipara con titulaciones y sobre todo con profesiones. No confundamos titulaciones universitarias con después profesiones con el resto de Europa. Es decir, con Ingeniería de Edificación, para todos será mucho más fácil como profesionales movernos en ese mundo tan pequeño del mercado de trabajo, pero ese mercado de trabajo de personas cualificadas, que en un futuro, digo por los más jóvenes, vaya a ser todos vosotros. Por eso quiero públicamente, para acabar, mi reconocimiento expreso a la Universidad de Granada, porque sigue apostando por el título de Ingeniería de Edificación, impulsado, por supuesto, por la escuela esta. Es decir, y como representante de la profesión en Granada y en Andalucía, quiero hacerlo públicamente, deciros gracias, universidad, porque por ahí van los tiros. Nada más. Muchas gracias, José Alberto. Tiene a continuación la palabra don Francisco Tarifa Sánchez, diputado del área de Medio Ambiente de la excelentísima Diputación Provincial. Sí, gracias, señor rector magnífico de la Universidad de Granada, miembros de la mesa, autoridades civiles y militares e invitados. Muy buenas tardes ya a todos. En primer lugar, parece que da algo de problema la megafonía durante la mañana, pero aquí sois técnicos en construcción, no sois técnicos de verdad en electrónica, ¿no? Bien, como decía, quiero agradecer en nombre del presidente de la Diputación Provincial de Granada y en el mío propio
la invitación que la Universidad nos habéis brindado para participar en estas jornadas de construcción y la innovación, y transmitirle que desde el área de Medio Ambiente de la Diputación de Granada y a través de la Agencia Provincial de la Energía apostamos firmemente por un desarrollo sostenible de la construcción. Hemos creído y colaborado con la Universidad de Granada a través del proyecto Tinergy en promover un desarrollo constructivo más sostenible para la provincia, con la adopción de políticas de apoyo al cambio en la construcción de edificios y en el que hemos incluido como base necesaria la formación relacionada en el sector, sin descuidar, por supuesto, la operatividad, la garantía y la seguridad. Es evidente que atravesamos, ya lo han dicho casi todos los intervinientes, una coyuntura complicada que afecta especialmente, si algo afecta a la economía en este país ahora de manera brutal, es precisamente a la construcción. Pero no por ello debemos de descuidar la formación y el empeño que se pone desde las escuelas técnicas como esta en seguir investigando y desarrollando iniciativas que desde el punto de vista que nos corresponde modifiquen los hábitos constructivos en aras al respeto al medio ambiente y de la sostenibilidad en los edificios. Rehabilitar un edificio puede suponer un ahorro energético del 60% respecto a derribarlo y construir uno nuevo. Y el hecho de que el sector en edificios representa el 40% del consumo final de la energía en la Unión Europea hacen especialmente interesante una eficiencia energética precisamente en este sector. Aunque todavía en España estamos ralentizados en el campo de la eficiencia energética con respecto a otros países europeos, sí hay algo que debemos destacar, y es que los españoles es justamente en el tesón y en la disponibilidad para avanzar en este tipo de iniciativas y convertirnos en un referente a imitar, demostrando que más allá de los tópicos, esta sociedad tiene una capacidad sobresaliente para adaptarse a los nuevos tiempos. Hemos demostrado, además, que somos capaces de construir y lo hacemos bien. Así, nuestro objetivo debe de centrarse, a partir de ahora, en construir juntos, sobre todo, un futuro sostenible. Espero y deseo, de manera sincera, que estas jornadas sean un rotundo éxito para todos y que la Universidad de Granada, como fuente de conocimiento, siga aportando la ciencia, la investigación, la innovación en Granada, en Andalucía, en España y en el mundo. Muchísimas gracias por su invitación y enhorabuena. Muchas gracias, Francisco. Tiene a continuación la palabra don José María Cueto Espinar, director de la escuela. Buenos días o buenas tardes, ya a esta hora. Excelentísimo señor rector, diputado, gerente, presidente, representantes del MADOC, autoridades, expositores, colaboradores, gracias. Y para empezar, bueno, yo quisiera, lo mismo que decía nuestro presidente, agradecer desde aquí el trabajo desarrollado por la subdirectora Ana Cruz con su Marea Roja, que es la que tenemos por aquí como ayudantes colaboradores, que en principio están dispuestas y empeñadas para que esta semana, esta 11ª semana de la construcción y la innovación, esperemos que sea un rotundo éxito. Lo veremos el viernes en la clausura de este evento. Bueno, se han dicho ya muchas cosas. El profesor Santiago Arbó nos ha ilustrado, nos ha dejado un poco hundido, ¿no?, con los comentarios, propuestas y lo que se nos viene encima. Pero yo quería decir que yo, por lo menos, como director de este centro,
como un universitario más, yo tengo ilusión. Tengo ilusión y por eso creo que esta jornada debe ser un rotundo éxito. La universidad no es solamente esa asignatura que se imparten a nivel de clase, donde un profesor o profesora pues nos enseña una PowerPoint y una pizarra y nos llega la información, sino que yo creo que hay que poner los pies en el suelo y si vamos por la línea que supuestamente no marca Europa, no marca el mundo entero, es por esa universidad de excelencia, por ese campus de excelencia donde yo sé, nuestro rector, con todo el apoyo de todos, estamos intentando que realmente esto funcione. Y yo creo que esto puede ser, esta intervención, esta semana que nosotros hacemos últimamente bienal o bianual, atraiga a todas las empresas están viniendo a participar viendo lo que nos está cayendo. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 40 empresas las que tenemos, otros tantos empresas colaboradoras, expositoras. Entonces, quiero decir que lo que pretendemos, ¿qué es? Sacar la universidad a la calle. La universidad a la calle es que antiguamente esta actividad, este evento, se hacía dentro del centro, un recinto cerrado, donde la gente, el pueblo llano, no accedía por miedo a poder entrar en una zona donde no era fácilmente no querido, pero se sentía un poco extraño. Entonces, hace un par de años cuando se plantea la idea de decir, bueno, vamos a ver, si estamos realmente luchando, peleando por lo que es un campo de excelencia, el campo de excelencia es un campo abierto a la sociedad, a la ciudad, sin barreras. Entonces, se decidió en su momento que esta semana, donde empresas dedicadas al mundo de la edificación en general, no ya el ladrillo, porque eso ya nos ha dicho el profesor Santiago Garbó, que nos olvidemos un poco del ladrillo, como tal ladrillo, paralelepípedo de cerámica, con perforación en un sentido y en otro. No, habrá que seguir haciéndolo. Ese material sigue ahí. Han cambiado de materiales, pero nuestra línea no va por ahí. Yo creo que abrir esta exposición esta semana con estos materiales, con estas nuevas tecnologías hacia el público en general, yo creo que es una salida interesante. Yo creo que es donde vamos a informar a la sociedad que la universidad pública trabaja para la sociedad, que tenemos transparencia, que no hay nada que ocultar, que seguimos apoyando la investigación y la innovación. Por eso, hace 2 años aparece la palabra innovación dentro de nuestra Semana de la Construcción. Antes de la Semana de la Construcción, vino el Dintel, antiguamente, pero decimos que no solamente el ladrillo, que ya estamos escarmentados de lo que pasa con el ladrillo y que lo que pretendemos es realmente incorporarnos, que nos hemos incorporado gracias al rector lento, pero seguros en ese mundo europeo que es ese espacio europeo de educación superior. Entendemos y pretendemos que todos tengamos una formación, que no haya límites y que eso nos lleva también a otros comentarios que nos hacía nuestro presidente, en el que dice que apoya, por supuesto yo defiendo, lucho y seguiré en esa postura si tengo los respaldos suficientes, por esa palabra, ese título, ese nombre de generificación. Y quiero decir que no es porque yo lo defienda porque quiera ser más que nadie, sino porque es diferente. Es diferente en cuanto al desarrollo de la actividad profesional y en cuanto a la formación. Con esa nueva titulación lo que se adquiere son nuevas competencias. Y no estoy diciendo nuevas atribuciones. Nadie está diciendo que queramos ser y ni tener más atribuciones. Atribuciones será un tema que vendrá después, que está hoy en día por ley definido, pero que sea susceptible de modificación como en el resto de Europa prácticamente ha desaparecido. Entonces, actuará en la vida profesional aquel cuya formación sea la idónea. Y eso se adquiere por las competencias que se consigue en la universidad, en formación. Entonces, un profesional de aquí saldrá, para empezar, con un título, esperemos que sea ese, si no será por Real Decreto, o será por orden ministerial, o será por orden judicial, pero en principio ese porque solamente la propia ingeniería no abre puertas en todo el mundo. Europa, África, Oceanía, si llegamos, y América. Entonces, si tenemos formación, si tenemos el apoyo y si tenemos no una pérdida vital de estar diciendo qué es lo que hacemos,
¿Qué es lo que hacemos? Que nosotros somos tan fantásticos como un ingeniero constructor en Italia, o el arquitecto, lo que sea, o ingeniero constructor en Alemania, pues no podemos perder la energía en eso. Pero la energía habrá que perderla buscando ese trabajo, pero sin tener que definir qué es lo que es cada uno. Yo soy competente para hacer esto porque me han formado en ese sentido. No quiero alargarme, pero sí quiero comentar que, como decía antes, que si pretendemos una universidad, un campus de excelencia, este es uno de los pasos, por lo menos desde el granito de arena que puede poner este centro, donde todas estas jornadas se complementan con lo que es formación a base de seminarios. Seminarios, conferencias impartidas por profesionales duchos en la materia, gente especialista en materias concretas, donde vienen a decirnos, no a vendernos el producto, que también en un momento determinado van a vender su producto, es su negocio, pero que nos informen técnicamente cómo funciona cada uno de las nuevas técnicas, tecnologías o sistemas. No quiero entrar en el mundo ni de la domótica, ni de la sostenibilidad, no sé, porque todo eso está sabido, se ha comentado, y yo creo que, bueno, esa es la idea que tiene este centro, con esta jornada, puertas abiertas, como la campaña del rector, de puertas abiertas para la puerta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, y para que todo el mundo pueda disfrutar y aprender todo lo que sea necesario. Sin más, muchas gracias a todos y esperemos vernos el día de la clausura. Muchas gracias, José María. Yo también voy a ser breve. Primero, felicitar al profesor Carbó por su conferencia, que ha sido clara, como ha dicho el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Pues muchas veces los economistas hablan, no se entiende. Yo quiero que muchas veces cuando la gente habla y no lo entendemos es porque ellos mismos no se entienden a sí mismos, porque creo que la gente que tiene las ideas claras habla para que el pueblo ya no se entere. Normalmente a veces dentro de esa terminología, ese esoterismo en las palabras y esas, pues existe la ignorancia. Yo creo que en el caso del profesor Carbó ha sido claro y es lo que te da la impresión de que conoce bien el tema y lo sabe expresar en román paladino, como decía Berceo en sus cantigas. Y eso es importante, profesor Carbó, que hablemos en román paladino, no en lenguas esotéricas que nadie entiende. Esto los médicos eran muy aficionados. Uno iba al médico y decía unas cosas que no sabía si se iba a morir o iba a rejuvenecer. Pero decía una palabra y a lo mejor era una diarrea. O bueno, se llamaba de otra manera, mucho más científica, y esto era una cosa que uno sentía cierto pavor cuando se lo decía. Yo creo que ha sido muy claro y ha dicho cosas muy claras de los orígenes de esta situación, que yo creo que vienen de muy lejos, no vienen de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, es un problema estructural de España. Cuando uno estudia la historia de España, España ha sido un país pobre, siempre ha sido un país pobre, muy pobre, país mísero, país donde había una riqueza acumulada en una serie de sectores sociales muy pequeños, y el resto del país, antes de la Guerra Civil, era un país rural, un país, diríamos, depauperado, sin ninguna capacidad de reacción. Y esto se ve, pues, la pérdida del imperio a finales del siglo XIX, toda nuestra situación en Marruecos, pues una situación verdaderamente lamentable, y donde no hay un proceso de industrialización, ni hay un proceso, diríamos, de incorporación a lo que era la Europa, Centroeuropa o la Europa Oriental. Cierto es, incluso después de la Guerra Civil, estructuras como el Instituto Nacional de Industria, el INE, con aquellas grandes, diríamos, siderúrgicas, las minas de carbón, que nos costaban a todos los españoles muchos millones de pesetas, porque había que proteger en esa autarquía que significó el franquismo. Y realmente España ha hecho un avance importante, a partir de los años 80, en el cual nos incorporamos a Europa. La incorporación a Europa significa, diríamos, una apertura de mercado y la afluencia de dinero. Entrar en el euro, pues también supone un paso adelante. Y yo creo que ha habido una mejora económica, y eso lo han dicho muchas personas. La situación actual, no digo que sea muy satisfactoria, pero desde luego es mucho mejor que la del año 75 o de los principios de los años 80, un país sin infraestructuras. En aquel momento, hoy tenemos infraestructuras y sobre todo tenemos un sistema educativo y sanitario y sobre todo un nivel de formación de los jóvenes que no hemos tenido quizás en nuestra historia jamás. Y ese realmente es la gran valor de nuestra economía, es la juventud que tenemos formada, que conoce y que sabe relacionarse y que sabe una formación amplia y una universidad que ha democratizado la formación de toda la juventud. Yo creo que ese ha sido el gran factor español de avance. Es cierto que ha habido errores, Ramón Arenas ha señalado muchos, la
ley del suelo, a la implantación de la ley del suelo en el gobierno del Partido Popular, pues significó que los ayuntamientos, para pagar, dieran licencias de obras con cierta facilidad, que no se protegiera, por ejemplo. Bueno, ha sido todos esos errores. El siguiente gabinete de gobierno pues también cometió los suyos. No es cuestión de mirar para atrás, es cuestión de mirar para hacia adelante. Yo soy optimista y creo que el pueblo español, en nuestro país, con la formación que tenemos, somos capaces de salir de esta situación. También podíamos echarle la culpa a Europa. Hace unos años, la segunda economía del mundo, que era California, fracasa. Estados Unidos ha salido hacia adelante. Claro que hay una Reserva Federal que ha cumplido su función. En Europa, el Banco Central Europeo pues, posiblemente no ha sabido cumplir esa función, y porque se cae una economía como la de Grecia, que no es absolutamente nada, diríamos, en poder, pues ha creado esta crisis que tenemos en Europa en este momento. También habría que pedirle responsabilidades y habrá que cambiar posiblemente los papeles que tiene que hacer un Banco Central Europeo en la defensa, como ha hecho la Reserva Federal norteamericana, en defender, diríamos, pues las economías de un país. Que se caiga una segunda economía del mundo, que era el Estado de California, y que haya salido hacia adelante en muy poco tiempo, gracias a una política del Estado federal, de la Reserva Federal, de inyectar. En fin, yo creo que la situación nos podemos poner nerviosos con ella, yo creo que no, hay que reaccionar y creo que hay que avanzar por donde somos muy capaces. Se ha dicho, en este momento nuestra tecnología en construcción es muy avanzada. Yo voy a contar siempre una anécdota. Nosotros siempre hemos utilizado tecnología en la red ferroviaria, la tecnología francesa, fundamentalmente. Hoy España, en tecnología ferroviaria de alta velocidad, está a la cabeza del mundo y competimos con las grandes compañías y los grandes países, tanto en lo que se llama en los coches como en los vehículos ferroviarios, como en el trazado de líneas ferroviarias. Hoy estamos en Arabia Saudita, se han ganado concursos recientemente, se está en Estados Unidos. En Estados Unidos hay que recordar que es el Talgo, el tren que se ha elegido como tren fundamental, es decir, que no es el panorama. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente porque los ingenieros españoles han hecho un gran trabajo en la ingeniería, no solamente de las líneas ferroviarias, sino también en las líneas o en las técnicas de construcción, que ya han aparecido todo, sino también en lo que es la construcción de los propios vehículos ferroviarios. Pero yo creo que en construcción también tenemos una tecnología muy avanzada y podemos desarrollar. Y esto es lo que realmente produce riqueza. No produce riqueza hacer muchas más casas, muchos más edificios, sino que produce riqueza es precisamente el valor añadido que tiene la innovación. Por eso el interés que tienen esta semana de innovación en ingeniería y edificación. Yo creo que es donde en investigación, en desarrollo, en innovación, es donde tenemos que progresar y donde tenemos que exportar. En Alemania prácticamente lo que está exportando es tecnología, no solamente, posiblemente luego los productos se realizarán en China, pero la tecnología y el desarrollo tecnológico está en Alemania. Yo creo que España en este momento ha de ese salto cualitativo y hay que pedir a los poderes públicos que estimulen mucho más el apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico, pues esa es la forma de salir, diríamos, de nuestra atraso. Ya por último, decirles que, por supuesto, como ha dicho el director y como ha dicho el presidente del colegio, la Universidad de Granada apoyará lo que esta escuela decide, que es el título de ingeniería de edificación. No es un problema terminológico, es un problema de identificación y de reconocimiento por fuera. Posiblemente el término aparejador es mucho más bonito que el de ingeniero de edificación, mucho más español, mucho más clásico, pero el problema es que su identificación externamente es más complicada, hay que explicar. No quiero decir ya el de arquitecto técnico, que es que explicarlo mucho más. Porque el de aparejador uno lo puede explicar como el tema no es específico, pero no es un tema diríamos, estético, sino sencillamente es un tema de identificación en el exterior y de reconocimiento en el exterior de esta profesión. Podríamos haberse buscado otro, posiblemente pueda haber otros que puedan llevarse, pero según lo que conocemos en toda Europa, el más común, el más frecuente es este. Es cierto que en algunos países no se utiliza este término de ingeniero de la edificación, sino otros términos, pero bueno, se podría haber elegido, sin duda alguna, pero una vez tomado esa decisión, creo que debemos defenderla y, como ha dicho el director, salvo que nos lo impongan por imperativo legal, en ese caso lo aceptaremos como cualquier norma del Estado, nosotros seguiremos peleando y seguiremos luchando porque ese término de ingeniero de edificación y de ingeniería de edificación se mantengan como identificadores de un sector profesional en España
España está muy acreditado desde hace muchísimos años en su labor en la construcción y el desarrollo de la construcción, y que no se lleve a la confusión con el término de arquitecto en el sentido de la palabra, del término que se utiliza frecuentemente. Por tanto, director y presidente del colegio, tengan seguridad que este rector les apoyará en la defensa, y lo hace por convicción, no porque realmente tengamos que demostrar otros temas. Agradecer también a la Diputación su presencia aquí. Con ella hemos trabajado sobre todo en esto de la energía, los sostenibles, y seguiremos trabajando conjuntamente. La Universidad de Diputación, creo que en nuestra provincia y en nuestra ciudad, todas las instituciones debemos colaborar conjuntamente: Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Ejército, Defensa. Todas las instituciones debemos estar, y sobre todo en momentos de estos de gran complejidad, debemos estar conjuntamente trabajando con la mayor lealtad posible y honestidad, pues todo este problema, somos un sector público, y en ese sector debemos todos trabajar con la máxima lealtad en beneficio de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo hay en orden. Y poco más decirles, agradecer a todos los expositores que han venido a exponer esto, y decirles que me alegra esta iniciativa, que lleva ya 11 años cumpliendo la escuela, de abrir, diríamos, a la sociedad lo que es la universidad. No un coto cerrado, no un coto que está encerrado en sí mismo y ensimismado, sino algo que está abierto a la sociedad, y que la sociedad perciba de que la universidad está comprometida con ella y que tiene una función, además de formar, que la tiene, de investigar, que la tiene, también tiene otra labor de extensión universitaria, que es mostrar a la sociedad nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con el desarrollo económico y social de nuestra región. Por lo tanto, enhorabuena, señor director, y gracias a todos los presentes por estar aquí y por sus palabras. Y todos confiar en que la universidad es vuestra casa y que todo lo que esté en nuestra mano lo haremos. Y sobre todo optimismo, porque las cosas siempre se resuelven, y España es un país que ha salido, como ha dicho Ramón Arenas, de momentos mucho más complejos, mucho más difíciles, pero que hemos tenido la voluntad, y si aunamos voluntades y realmente nos entendemos y cooperamos entre todos, yo creo que esto terminará. Nada más, muchas gracias y levantamos. Bien, un momento, por favor, el acto continúa con un concierto o miniconcierto, vamos a llamarle, por la pianista de reconocida prestigio y valía, María José Guardia García, acompañada al saxo por Teresa Escañuela. En principio tocará algunas partituras de Bonzo, de Schumann y de Albeni, terminando por el Gaudeamus. Cuando ustedes quieran.